Muy buenas tardes y muy bienvenidos a una nueva edición de Es la tarde en Valencia. Es jueves, es 16 de abril, ha vuelto el sol a la ciudad. Ayer llovió, tranquilidad, no nos vengamos arriba, van a haber más días de lluvia, pero pensemos, seguimos en la famosa semana de Pascua. Hay que intentar tomar monas de Pascua, hay que intentar tomar longanizas de Pascua. No podemos salir al campo o a las playas. Los días buenos nos alegran, nos levantan el ánimo y el espíritu, pero los días malos o lluviosos, aunque nos den un poquito de pena, recordemos que es en la clásica semana de Pascua, que todo el mundo sabe, que van a los sitios de veraneo, que creemos que es verano, pero no, y nos sale lluvia y sale mal tiempo y pasan esas cosas, y el refranero español al que siempre acudimos, en abril, aguas mil, así que es normal y no pasa nada. Y no se crean tampoco enseguida todas esas conspiraciones, llueve más porque como no salimos ya no dañamos a la atmósfera, llueve más porque tranquilidad, tranquilidad. Llueve cuando tiene que llover, está claro que ahora el ciclo natural está en completa armonía y paz porque no tiene la agresión diaria de la vida de los humanos, pero también, como tantas veces les he dicho, no nos sintamos tan malos y tan culpables, que especialmente además el mundo occidental, Europa y España en concreto, no es la parte del mundo que más contamina, que peor hace las cosas y que más ensucia. Así que sintámonos relativamente tranquilos. Como saben, las cifras de muertos siguen subiendo. Instauramos ya en este programa, además, ese minuto de silencio, que no es el minuto de tiempo, como les digo todos los días, pero que es ese recuerdo, que además podemos aprovechar incluso pues, para elevar una oración, un pensamiento y recordar a tantos y tantos, ya más de 19.000 fallecidos, tantos y tantas personas que han muerto y sobre todo, y lo que siempre por pura lógica, por pura humanidad, nos provoca esa preocupación, ese dolor, es sus familiares, sus amigos, que al final somos todos porque siempre conocemos a alguien más o menos cercano. 19.130 muertes esta tarde había, otros 27 fallecidos con coronavirus, 324 altas y 191 nuevos contagios en la comunidad, nos decían. Respetamos esos momentos de silencio y seguimos ahora en este programa, en este jueves 16 de abril, en Es la tarde en Valencia. Seguimos aquí, seguimos en Es la tarde en Valencia en el 90.5, muchos nos oyen en la web www.esradiovalencia.es y muchos saben que están los podcasts y que no pasa nada si por X motivos no los han oído en directo. Hay una broma recurrente que muchos conocerán, que habrán oído, que algunos hacían mucha broma. Me ha llamado el repartidor, que si voy a estar en casa, ¿tendrá WhatsApp? Bueno, está claro que muchos salen a trabajar desde este martes más, que hay que salir a hacer la compra y la gente que sale a hacer la compra que puede, que está bien, que no es mayor, que no tiene gran peligro, se pone guantes, se pone mascarilla, se pone protección y también de paso así sale y normaliza. Porque otro problema es esa casi enfermedad psicológica, ese agobio, esa ansiedad de la que tanto se ha hablado estos días por estar 2, 3, 4, 5 y 15 días seguidos en casa. Es bueno también, si uno puede, está bien, sobre todo la gente más joven, salir y hacer la compra y volver a casa con todas las precauciones. Pero, como se suele decir vulgar o popularmente, airearse un poco, máxime los días que nos sale un buen clima y que nos sale un sol, que además siempre es bueno para la salud que nos dé. Como les digo, muchos con esa sensación de estar en casa pues entran en cierto agobio, zozobra, pero bueno, vamos a ir buscando, como siempre decimos, cierta normalidad, vamos a leer, vamos a ver películas, vamos a intentar, no hace falta que uno se saque 5 posiciones, pero tampoco que uno entre en el caos absoluto. Pese a todo, y es el matiz que les quería hacer, no nos sintamos culpables por el clásico desorden que la mayoría de gente está teniendo. Me acuesto y me duermo y no me duermo y se me hace más tarde, no es el fin del mundo. Como, pero he comido un día con más gana, otro día con menos gana, no es el fin del mundo. Intentar mantener un orden y una disciplina, etcétera, sí. Convertirse en ese hombre o mujer perfecto que no éramos hasta el 13 de marzo y ahora lo somos, es incluso irreal y falso. Cuando además muchas familias con niños, la situación es más compleja y más caótica. Por lo tanto, es normal que vayamos también salvando las cosas a veces como se puede. El otro día hablaba yo con una persona, un importante además jurista y una persona de prestigio que me decía, tengo muchas cosas que hacer. Y dice, ya a veces me pongo, pero otras veces no me lo quito de encima y tenemos todos ese tiempo de estamos en casa, podríamos hacer esas cosas que teníamos pensadas y a veces nos cuesta hacerlas y no llegamos a ellas. No nos sintamos mal. Hoy tenemos un programa especial, hoy tenemos un programa
muy informativo, la verdad, pero no en la información clásica solo de las noticias, que también nos gusta, sino en la de conocimiento profundo, conocimiento auténtico, conocimiento de verdad, de calidad. Siempre damos noticias, pero les presento a nuestro primer invitado, el doctor don Antonio Llombart. Muy buenas tardes, Antonio. Hola, muy buenas tardes. Yo ya no sé porque sé que eres varias cosas. Dímelo tú porque no quiero decir algo y luego bueno, te corrijo, lo he dicho mal. A mí me suena, porque ya hemos hablado alguna otra vez, que eres el jefe del servicio de oncología en el Hospital Arnau Vilanova de Valencia. Eso es correcto. Efectivamente, yo sé, sí, esa información es correcta. Yo soy Y hay que jefe de recordar servicio. un apunte que muchos dirán, hombre, Antonio Llombart. Yo digo, porque creo que está bien dicho, Antonio Llombart Jr. Es que es el hijo de Antonio Llombart, también un prestigioso oncólogo. Las sagas lo que tenéis es que al ser varios y con el mismo nombre, habrá gente que dirá, ¿qué Antonio Llombart es? Entonces, cuéntanos un poco, ubícanos también para que la gente sepa quién está hablando y quién les va a explicar cosas. Bueno, la realidad es que mi padre, que es un insigne médico, no es oncólogo, él es patólogo, Vale, por ¿vale? eso, pues mira, Y mi abuelo, que también era patólogo, fue el que en el año 74 fundó el IVO. ¿Vale? Yo hice una especialidad diferente y me fui ya directamente al tratamiento del cáncer, con lo cual hace ya 25 años, largos 25 años, hice mi residencia, pero en oncología médica. He estado trabajando en varios hospitales, en Francia y en Estados Unidos y también en España, obviamente. Estuve 8 años en el IVO y luego ya me fui de jefe de servicio del Sistema Nacional de Salud, primero a Lérida, y desde hace 8 años estoy en el Arnau de Vilanova de Valencia como jefe de servicio de oncología médica. ¿Vale? Esa Vale, eso es sería la mi... parte, sí, para ubicarte. Además, un hospital, yo creo, hombre, a ver, iba a decir prestigioso, es que la mayoría son muy prestigiosos, pero hombre, muy conocido, muy con mucho nombre, el Arnau de Vilanova, todo el mundo lo ubica, ¿no? Todo el mundo. Ahora creo que también compartíais, no sé si es así como área médica o algo, porque algunos decían Arnau Liria, y es porque en Bueno, Liria había también. bueno, Cuéntanos. el área de salud del Arnau es el Hospital Arnau y el Hospital de Liria, es decir, es el área de salud que comprende 2 hospitales. También tenemos oncología en el Hospital de Liria, aunque ahí es más modesta. Ok. Mm. Bueno, tu experiencia, tú sigues trabajando, sigues yendo al hospital. Primero, si quieres, algo así muy cercano. Sí, Cuéntanos un poco el día a día. pues nuestro día a día ha cambiado poco, porque la realidad es que el paciente oncológico es un paciente que no puede dejarse demorado por esta crisis asistencial del coronavirus, con lo cual ha bajado la actividad asistencial, pero principalmente, digamos, lo que serían revisiones, pero el paciente en tratamiento activo sigue viniendo. Entonces, nosotros, entre que hay un volumen de actividad, que yo diría que es el 70% de lo que hacíamos antes, pero que también somos menos gente porque hemos derivado parte de nuestro servicio a apoyar lo que llamaríamos las unidades COVID, porque nosotros somos principalmente internistas dedicados a la oncología, pero no dejamos de ser buenos médicos. Entonces, varios de los profesionales de mi servicio se han desagregado del servicio durante este mes para apoyar y dar también soporte a los pacientes con infecciones por el coronavirus. Consecuencia que esa política que se ha recomendado de una semana sí, una semana no, en nuestra área es imposible y lo que estamos haciendo es, de hecho, A ver, cubrir todos los aclaramos. días de la Una semana. semana sí, una semana no. ¿Quieres decir que a los profesionales os decían que trabajaréis una semana y estuvierais otra semana en casa, Claro, digamos? claro. La ¿Con qué idea, idea era eso? ¿Para no bueno, es, contagios? ¿Para claro, controlarse si uno se encuentra mal? no, la realidad es que incluso la idea era 2 semanas sí, 2 semanas no. Es decir, la idea es, si hay un servicio, la mitad trabaja y la mitad no. Si hay contactos y hay un positivo dentro de ese equipo de trabajo de la primera semana y hay que aislar a la gente, estaría el segundo equipo que estaría en casa, es el que podría retomar el relevo. ¿Vale? Esa es una idea buena y en muchos servicios, principalmente quirúrgicos, que ha bajado mucho la actividad, se puede mantener, pero en servicios médicos que tenemos que cubrir una actividad asistencial importante y además dar apoyo a los sistemas COVID, pues esto no se puede mantener. Y lo que hemos hecho es trabajar de otra forma. Hemos creado 2 equipos dentro del servicio que no nos vemos. Uno está en la planta y otro está en consultas, con lo cual somos como 2 mini servicios dentro del servicio y somos autónomos el uno del otro. Y estamos yendo a trabajar todos los días, incluso sábados y domingos, es decir, para garantizar que vemos a los pacientes ingresados y que no hay riesgo de contagio por algún profesional que esté viendo también
pacientes COVID positivos, pues tenemos gente, digamos, entre comillas, limpia, es decir, que no estamos en contacto con enfermos COVID, somos los que vemos a los pacientes oncológicos en exclusiva. Y la situación, bueno, a ver, como lo presentas, yo lo digo siempre, estáis hechos de otra pasta. Y digo por qué. Ayer hablaba con una fotoperiodista, que además vas a publicar un reportaje espectacular, lo digo ya a la audiencia, Valencia Plaza va a publicar un reportaje espectacular, porque, entre otras cosas, esta persona, que se llama Eva Máñez, ella me lo dijo, y yo la creo, la verdad, la única fotoperiodista que le habían autorizado a entrar en salas UCI. Ella ha hecho cursos, además, de periodismo humanitario, una es estricta medidas de seguridad, pero ha hecho un reportaje que ella misma me decía: creo que es importante que la gente vea que hay muchísima gente que se está muriendo y que lo está pasando muy mal. Si no, parece que es una broma o que no pasa nada. Pero me decía, los sanitarios que tenemos están hechos de otra pasta. O sea, por la paz que transmitís, por cómo intentáis normalizar algo que para el común de los mortales no es normal. Vosotros es verdad que os enfrentáis en el día a día, entonces en tu caso te enfrentas a gente con cáncer. No puede ser un drama cada día, porque entonces no serías médico y no serías además un buen oncólogo. Dirías, soy la madre superiora que llego y me pongo aquí a llorar y me da pena, obviamente. Igual que el bombero llega y apaga el fuego, no se asusta y dice, qué barbaridad, cómo subimos hasta un quinto piso. Pero yo reconozco que seguís provocando, y más en estos días, fascinación entre mucha parte de la población por cómo lo hacéis, por cómo además seguís yendo a trabajar, luego con todas las medidas que hay que mantener de higiene, etcétera, que yo, con toda confianza, ¿nunca os provoca como cierta psicosis de uno vuelve a casa y dice, mi mujer, la familia, los hijos, me habré duchado, cambiado bien, habré quitado esta cosa? Porque, claro, hay algo que me gustaría que comentaras, porque lo hemos hablado tú y yo fuera de micro, pero quiero que la audiencia lo razone. Muchas de las medidas, lo más complicado es que hacen que cambiemos hábitos de vida multiseculares, diría yo, y que los llevamos desde que nacemos acostumbrados a tocarnos, además en nuestra cultura, a hablar, a tocarnos la boca, la cara, el ojo, a tal, cualquier cosa con la mano. Entonces es difícil cómo readaptamos de repente y cómo decimos, no, 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 me acuerdo de todo, no toco esto, no toco lo otro, limpio aquello, y más cuando uno encima va a un hospital. ¿Cómo es esa normalidad? ¿O ya estás, también tú te ves mucho más habituado porque de normal ya un médico tiene muchas más medidas, digamos, de higiene y de seguridad? Pues todo lo contrario. Es decir, para nosotros es tan difícil o más muchas veces que para las personas que no están habituadas a este medio, porque para nosotros, entre comillas, es tan normal el manejo dentro del hospital que teníamos costumbres que probablemente no fuesen adecuadas, pero que eran muy normales. Y muchos médicos, las entrevistas que has podido hacer o que han seguido en los medios, sale muy claro. Es decir, a muchos médicos lo que más cuesta cuando estás hablando con un paciente es no poder cogerle de la mano, ¿vale? Claro, mi especialidad dentro de la oncología es el cáncer de mama. Y yo trato muchas mujeres con cáncer de mama y muchas de ellas son pacientes muy mayores. Pues estas pacientes muy mayores lo que más les tranquiliza es que le dé 2 besos a la paciente cuando acaba la consulta, ¿vale? Y hay pacientes que me daban abrazos. Ahora yo tengo que guardar 2 metros de separación con mis pacientes y si tengo que explorar, pues es con una parafernalia de ponerme pues el hidroalcohol antes, el hidroalcohol después, tocar lo mínimo posible. Es decir, que esa parte del trato humano que conllevaba un contacto físico bastante más, voy a decir una palabra, íntimo del que probablemente yo trabajaba en Estados Unidos y en sí. Francia, y ahí era menos contacto íntimo, pero aquí en España era muy normal, ¿vale? Y esa era esa sensación un poquito de una medicina un poco paternalista en algunos conceptos, pero que al paciente le ayudaba mucho. Eso nos está costando, porque claro, realmente lo que quiere muchas veces es abrazar al paciente, darle el apoyo, cogerle la mano. Claro, le tienes que coger la mano, pero tiene que ser con guantes, si ese es el Claro, claro. ¿Vale? Entonces, no te creas, no es fácil, ¿eh? Es decir, a mí muchas veces también me cuesta a los pacientes decirles, no, no te puedes acercar, tú tienes que estar a 2 metros, pero bueno, es una nueva forma de hacer medicina y hay que evolucionar. Una última cuestión, haremos una brevísima pausa publicidad y seguiremos ya entrando más a fondo en otro tema que es casi el núcleo, aunque me parece interesante todo lo que nos estás contando, pero una parte, pues bueno, esa parte tuya también investigadora, que me parece que tienes información muy relevante que aportarnos y que aportar a la audiencia de Es la tarde en Valencia. Pero antes de ir a publicidad, una cuestión que también me parece relevante o positiva para que la gente lo sepa. ¿Es cierto esto que soy a veces? No, no, si hay UCIs vacías, si hay camas vacías, si el hospital de campaña está esperando, pero lo han hecho, pero ahora no se sabe si será por si hay una segunda oleada de gente mal o por si algunos pacientes
que tengan aunque estar un tiempo, pasan a esos hospitales que no tendrán una instalación a lo mejor tan completa como un hospital, pero podrán atenderles. Es tan caótica la gestión, es decir, ahora hablo la realidad directa, Comunidad Valenciana, incluso Valencia ciudad, no pido que tengas que conocerte a la perfección todos los hospitales, la realidad que tú vives. ¿Cómo estamos? ¿Podemos estar tranquilos? Lo digo por un motivo, doctor John Barr, con todo el cariño del mundo, y yo creo que la audiencia lo entenderá. ¿Nos da pánico a todos que la gente mayor pueda encontrarse mal? Cuando llaman al 900, tardan a veces hasta un día o dos en atenderte y te dicen que limpies, que tal, lo típico de, bien, mantente tranquilo, toma paracetamol e iré a la casa y bebe agua. Y si están peor, llame ya al 112 y que algunos puedan llegar o a morir en casa o que no se les dé luego una atención adecuada porque digan, es que no hay tanto recurso y se está dejando ese triaje que se prioriza al que tiene 45 frente al que tiene 75. Que es curioso porque el de 75 a lo mejor lleva 2 años pagándole el alquiler al de 45, manteniendo a la familia, aparte de todo lo que han hecho todos nuestros mayores en general por la sociedad con su trabajo y esfuerzo. ¿Cómo estamos ahora mismo? Bueno, yo te voy a ser sincero, no puedo hablar por el resto de España, pero claro. Valencia esto no ha pasado en ningún momento, ¿vale? Eso yo puedo atestiguar que en Valencia no se ha excluido a ningún paciente por ningún criterio de edad de ser introducido en una unidad de cuidados intensivos. La cosa ha mejorado, es decir, estamos viendo, y eso lo vemos en el hospital, y mi hospital es un ejemplo, donde la semana pasada teníamos más de 110 pacientes ingresados por COVID. En este momento tenemos 60-65, es decir, que está bajando y hemos incluso aumentado la exigencia de qué pacientes hospitalizamos. Es decir, antes solo se hospitalizaba a los pacientes que tenían síntomas importantes, ahora cualquier paciente con el mínimo signo de neumonía se ingresa, ¿vale? Bien. Es decir, ¿qué ha pasado en la Comunidad Valenciana? Y es cierto, y es una cosa buena, hay que entenderlo así, que nos hemos pasado en la reacción. Es decir, Madrid y Barcelona tenían un problema gordísimo y en Valencia preveíamos que íbamos a tener ese mismo problema gordísimo retrasado 1 o 2 semanas, ¿vale? Entonces, en Madrid y en Barcelona han tenido un problema de que los hospitales públicos no han llegado a poder cubrir la asistencia y las necesidades y han estado sobrepasados, mucho más en Madrid, pero también en Barcelona, y que han tenido que generar estructuras de apoyo, como ha sido IFEMA, como ha sido otros en Cataluña. Y aquí en Valencia lo que se preveyó es, esto va a llegar y tenemos que construir esa estructura para cuando llegue. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que no vamos probablemente a necesitar esa estructura en la forma en la que preveíamos que íbamos a necesitarlo. Es decir, ¿hay camas de UCI vacías? Sí, hay camas de UCI vacías, afortunadamente. ¿Eso qué significa? Que si empeorase la cosa en los próximos días, se podría hacer utilizar esos recursos. Si no los necesitamos, mira, yo me acuerdo hace 10 años cómo una ministra fue criticada por haber comprado 200 millones de euros en antirretrovirales cuando esperábamos que el SARS nos llegase. ¿Qué hubiese pasado si hubiese sido al revés, hubiese llegado esa epidemia y no hubiésemos tenido ese recurso? Bueno, pues yo estoy contento de que en Valencia se haya construido, aunque no vaya a ser necesario en la forma en la que preveíamos que iba a serlo, ¿vale? Dicho esto, tenemos todavía mucho trabajo por delante. Esto no ha pasado, está mejorando, pero estamos muy lejos de recomprar la normalidad y tenemos que seguir siendo muy activos tanto desde el sistema público y privado de salud como la población para ser conscientes de que podría haber rebrotes y este escenario o esta oleada que a nosotros en la Comunidad Valenciana por lo menos no nos ha afectado de la forma tan grave como ha sido en otras comunidades, que no pueda aparecer en 1 o 2 o en 3 o en 4 semanas. Bueno, pues hacemos una brevísima pausa y vamos a seguir con el doctor Antonio Llombart hablando porque es muy interesante todo lo que nos está contando. Recordamos, 90.5, dial convencional, www.esradiovalencia.es. Nos escuchan en internet. La realización, como siempre, a cargo de José Antonio Nebot. Y además, hacemos esa pausa, como les digo, hoy con un homenaje especial. Hoy vamos a tener un recuerdo especial. Hoy es el aniversario de la muerte de uno de los más grandes, de una de las voces más maravillosas que hemos tenido en Valencia, que hemos tenido en España, que hemos tenido prácticamente en todo, podríamos decir, el mundo hispano. 16 de abril de 1973, en Villarrubio, se nos fue Nino Bravo. En homenaje, no solo hoy, escucharemos al final del programa una de sus canciones, sino que ya les anuncio que a las vueltas de publicidad, cuando escuchábamos Resistiré,
escucharemos algo que a todos nos apetece, especialmente en esta primavera que llega. Libre, ese himno maravilloso. Así que una breve pausa para publicidad y seguimos aquí, en Es Radio Valencia. Sean ustedes, por supuesto, bienvenidos. Y después de estos breves consejos, de esta pausa publicitaria, seguimos con el doctor Antonio Llombart, jefe de oncología en el Hospital Arnau de Vilanova. Nos ha contado cómo está ese hospital, nos ha contado cómo siguen trabajando en esa unidad de oncología y cómo nos explicaba don Antonio también. Yo antes, cuando me decías lo de cómo actuáis, que los médicos tenéis ahora que reforzar las medidas porque quizá os habéis confiado demasiado, pensaba, es cierto que tú cuando veías a veces en un hospital médico decías, parece que se sientan inmunes por la cotidianidad de estar con todo el entorno, digamos, sanitario, pues tampoco estaba uno todo el día, ya lo sé, pendiente de friego, limpio, quito, aparto. Había un control y más cuando hay una operación, pero el resto lo hacíais con una normalidad que es verdad, como bien has dicho, yo creo que también transmitía como mucha humanidad. De no, él viene, se acerca, le toca, no es... Y ahora parece que todos tenemos que ir con eso que decimos asquito, de un poco de distancia. Pero además de esa parte de trabajo, tienes una parte de investigación, una parte que entronca con este COVID-19 y me gustaría que la compartieras y que nos lo contaras a la audiencia con total libertad y como consideres, porque lo estuvimos hablando y me parece un tema muy interesante lo que estáis haciendo. Sí, bueno, mira, la historia merece una descripción rápida. Yo he dedicado gran parte de mi vida profesional a la investigación en cáncer y soy reconocido como investigador a nivel internacional. Y hace unos años, junto con otros amigos que también son investigadores y muy conocidos en el mundo de la oncología y del cáncer, pues creamos una compañía de investigación. Es curioso porque nuestra idea o nuestra visión era que en Europa, así como en Estados Unidos, la investigación está profesionalizada y las instituciones públicas y privadas, cuando buscan un investigador y buscan un médico para fichar, es una persona que lo que genera es riqueza porque atrae investigación. Aquí en Europa y en España particularmente ese modelo no existe. Y la investigación, aunque todos los hospitales se ponen medallas, nunca invierten en investigación, es el propio investigador el que tiene que generarla. Entonces nosotros lo que creamos es un modelo en el que los investigadores que tienen idea, porque al final los que saben cómo responder a una pregunta clínica son los médicos. La industria tiene capacidad de fabricar medicamentos, pero no sabe, digamos, cuál es la forma de optimizar estos fármacos. Eso lo saben los profesionales. Entonces, lo que creamos es una compañía que lo que hace es negociar con la industria privada ideas que vienen del sector médico para poder generar desarrollo y conocimiento, ensayos clínicos. Esto empezamos ese modelo hace 8 años, lo empezamos de una forma un tanto azarosa y en este momento tenemos pues como 26 ensayos a nivel internacional en más de 12 países. Nuestra empresa, aunque nació en Valencia un día, pues por aras del tipo de personas que necesitamos, está basada en Barcelona, pero ahora tenemos una filial que está creciendo en Estados Unidos y estamos viendo la necesidad de crear otras filiales en Francia y en China. ¿Vale? Bueno, esta es la historia de esta compañía, que tenemos investigación en cáncer. Y cuando surgió todo el tema del COVID y sobre todo cuando empezó a verse la magnitud del problema de esta infección viral hace un mes y medio, pues empezamos a ver cómo podíamos dedicar parte de nuestros recursos a tratar también de luchar contra esta enfermedad, que aunque no es un cáncer, sí que tiene una particularidad y es que comparte con el cáncer alguna de las vías que le permite desarrollarse. Y esto es lo que ha hecho que hayamos propuesto un ensayo clínico que está ya en marcha en 6 hospitales en España y se van a abrir otros 3 próximamente, buscando si una combinación de 2 fármacos es capaz de frenar la evolución de los pacientes que presentan la complicación más grave, que es la que está llevando a la muerte a los pacientes de la infección por coronavirus, que es la inflamación a nivel del pulmón. Y esto es un poquito la historia. O sea, el coronavirus a lo que más ataca es a la parte, digamos, respiratoria de lo que sería como la tráquea, el pulmón de más, porque yo el otro día escuchaba informaciones
que relacionaban, venían de una médico italiana, lo confieso, a través de amigos médicos, que algunos dicen, bueno, pues os comparto unas notas de voz que han mandado otros colegas, como te ocurrirá a ti, que conocéis en toda Europa, en todo el Claro. mundo, y explicaba que también habían descubierto porque todos van un poco viendo la evolución y cómo se comporta el paciente, algo como relacionado con la parte del corazón, de la sangre, de los trombos, digamos, no recuerdo el Sí. nombre técnico, pero como que provoca también. Entonces lo desviaba un poco, parecía de solo la idea esta de el pulmón, ¿no? De se te satura o se te. Entonces ya me dejó claro, Claro. entiendo que dependerá de pacientes, de edades, de patología, Sí. sintomatología. No, vamos a ver, una infección viral es una infección multiorgánica, ¿vale? En general puede haber afectación a todos los niveles orgánicos. De hecho, en esta enfermedad hay pacientes que pierden el gusto y el olfato, ¿eh? Y es una de las Sí, sí, que características decía particulares. también. Esto es una afectación cerebral, ¿vale? Esto es una afectación neurológica, ¿vale? Pero es cierto que la que está llevando a la muerte la mayor parte de pacientes, y es la famosa necesidad de respiradores y de cuidados intensivos, es la infección pulmonar, ¿vale? Y la infección o el daño pulmonar es muy curioso. De hecho, los virus, y en esto comparten este mecanismo con el cáncer, una de las cosas que hacen cuando se replican inicialmente, aquellos que tienen éxito, los virus que consiguen, o en los sujetos en los que consiguen desarrollar la enfermedad, y por eso podemos hablar de que hay muchas personas que no presentan ningún tipo de síntomas, pero parece que en aquellos que desarrollan síntomas son aquellos pacientes que el virus es capaz de desactivar el sistema inmunológico, ¿vale? Es capaz de alguna forma de hacer que inicialmente el sistema inmunológico, que para los virus normalmente está liderado por los linfocitos, que ese sistema se desactive. Y lo que Para hemos visto es, entendernos, por poner un ejemplo muy tonto, sería como decir, el virus en sí no es tan maligno, es un ladrón que va por ahí intentando entrar en casas y en las que, ¡pum!, abre la puerta y de repente no había pestillo, no estaba cerrada, no había alarma, entra, pero nada más pegue y esté cerrada, haya un pestillo o no pueda tal, en esa no entra y sigue. Podría ser un ejemplo claro, así, entonces vamos a entra ver, en la que tiene facilidad para entrar, pero porque, claro, 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 claro. efectivamente, de alguna forma hay mecanismos que han favorecido que el virus se pueda replicar. Uno de esos mecanismos es el mecanismo de inhibición de los linfocitos. Entonces, este es un mecanismo que usan también muchos tumores para crecer. El cáncer, y esto lo estamos viendo en los últimos 7 años, es una forma anómala de desarrollo dentro del organismo. Y el sistema inmunológico tendría que tener capacidad para reconocer muchos de los tumores como algo anormal. Entonces, lo que se ha descubierto y se lleva ya tratando desde hace 5 años, y es la famosa inmunooncología, el tratamiento inmunológico del cáncer. Esto ha sido un verdadero boom por el desarrollo de fármacos específicos, es porque hemos descubierto cuáles son las proteínas que modulan este mecanismo de inhibición del sistema inmune. Es decir, el tumor es capaz de producir una proteína que hace que el sistema inmune se desactive, no reconozca al tumor como algo anormal. Estas proteínas se llaman PD1 y PDL1 y lo que se ha visto es que en muchos virus estos son mecanismos que también están activos al principio de la infección, ¿vale? Sí. Entonces, lo que parece es que cuando este mecanismo cuando el sistema linfocitario no se activa y el virus sigue su desarrollo y sigue su infección, acaba desencadenando la activación de otro sistema inmunológico. Es decir, nosotros tenemos lo que llamamos sistemas reverberantes de mecanismos de acción dentro del sistema inmune, de forma que cuando hay un mecanismo que no funciona, hay otro mecanismo inmunológico que se puede poner en marcha. Y este mecanismo inmunológico que se pone en marcha más tardíamente cuando hay daño pulmonar es lo que se llama una respuesta mediada por citoquinas. Cuando hay daño en los pulmones o en las células pulmonares, estas liberan una serie de sustancias que son citoquinas, que son principalmente interleuquinas, que activan el sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico que actúa en ese momento ya no es el que depende de linfocitos, es el que depende de leucocitos y macrófagos. Y es la famosa inflamación a nivel del pulmón, porque este ya no es un mecanismo de anticuerpos, es un mecanismo de inflamación. Responden al virus generando inflamación. ¿Qué problema hay? Que es la inflamación la que provoca la insuficiencia respiratoria. Y por eso los pacientes que tienen inflamación, infección pulmonar, inflamación pulmonar
distrés respiratorio tardan tanto tiempo en recuperarse. El problema que tenemos es que normalmente una neumonía normal, en 4 o 5 días un paciente sale de un distrés respiratorio. Aquí sabemos que los pacientes que presentan ese problema de media están 2 semanas, 3 semanas en cuidados intensivos con intubación. Eso es mucho tiempo. Significa que no es un problema solo del virus, sino que hay una reacción inflamatoria exagerada. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de explorar con este estudio es si dar el mismo fármaco que utilizamos en cáncer, que es un inhibidor o lo que llamamos un anti-PD1, bloquea esta señal inicial, hace que la activación de linfocitos sea más precoz, con lo cual digamos que el organismo no utilice esa segunda ruta, que es una ruta inflamatoria, que es la que conduce al distrés respiratorio y a la insuficiencia respiratoria en el paciente. Ya Es un nos tema hemos puesto complejísimo, técnicos. Iba a decir, nos hemos Es un tema puesto... complejísimo. La verdad es que, doctor John Barr, lo explicas muy bien, pero a la vez, como tantos médicos que además tenéis esa parte didáctica, pedagógica, que lo sabéis transmitir y lo explicáis, pero claro, yo digo, cuando empiezan a aparecer, que me imagino que le pasa también a la audiencia, palabras y términos más complejos, como digo yo a veces en un tono humorístico, cortocircuiteamos. Es como que dices, no, ya me he perdido, pero es interesante. Me ha gustado mucho, sobre todo, esa parte de ojalá esto sirva para que cambien cosas. No tengo todas conmigo. Yo no sé como médico, yo como ser humano normal y corriente o como persona dedicada al mundo de la comunicación y también de la docencia, tengo poca fe en el ser humano, especialmente en el español, porque no veo que reaccionemos. Pero una de las cosas que debería cambiar radicalmente, como antes has apuntado, tendría que ser la investigación. Tendría que ser algo absolutamente en el mejor de los sentidos, prioritario, que se volcara en ello recursos y se volcara prestigio, etcétera. Que lo tenga que hacer siempre casi con un esfuerzo personal por una mezcla de interés, de pasión, de ilusión, buscando siempre una financiación privada, yéndose a otros países, como ocurre mucho en Estados Unidos, donde sí que se le dé importancia por lo que hablabas de MedSir, ¿no? de la compañía, de la empresa donde estáis desarrollando todo este tipo de avances, pues hombre, tendría que haber, yo creo, mayor implicación pública en general, por supuesto de dotación presupuestaria y de dinero, pero que también socialmente se viera como algo interesante, prestigioso, ¿no? La investigación. A ver, la investigación en todos los, digamos, en todos los escenarios de la sociedad es básica, porque es lo que va a generar riqueza. No genera riqueza, hay muchas cosas que estamos haciendo que no van a generar riqueza y lo sabemos, que son necesarias, sin ninguna duda. Pero una sociedad que no invierta en investigación es una sociedad que está condenada a ir siempre en el balón de cola, en el vagón de cola, ¿vale? Y el problema es que en España cada vez se dedican menos recursos a investigación, cualquiera que sea el gobierno. Esto va tanto de un lado como de otro. Lo cierto es que cada vez se empobrece más la investigación. La investigación es más un reto personal y no se ha creado estructura ni tampoco cultura. Y este es el problema. No creamos cultura del conocimiento, cultura del esfuerzo y cultura de la investigación. Yo recuerdo una cosa dramática que pasó hace ya bastantes años. Y es un ministro que acaba además de vicepresidente que en un momento dado dijo una frase de que investiguen otros. ¿Vale? Que lo que no hagamos nosotros no pasa nada porque se hará en otros países como Estados Unidos. Te dices, claro, es la pérdida de oportunidad tremenda de beneficios a medio y a largo plazo. Cada euro que se invierta en investigación no va a revertir, pero desde luego las opciones de que revierta son mucho más altas que en cualquier otra área de inversión que tengamos o área de gasto. Entonces, es fundamental la investigación y es fundamental que entendamos que esto no es solo de las administraciones públicas. Esto también tiene que ser un objetivo de lo que es la sociedad civil, de lo que es todas las áreas culturales, pero invertir en investigación, y no digo solo investigación médica, yo creo que es investigación en universidades, en dotar realmente a las universidades de herramientas que les permitan liderar la investigación y no como son aquí muchas de las universidades que son centros muy secundarios. Yo siempre digo muchas veces que tengo la sensación de que las facultades de medicina son simplemente estructuras para preparar para el MIR, pero no crean una cultura de la educación ni del conocimiento, y esto es un drama tremendo que tenemos. Y esto es particularmente grave en nuestra sociedad española, porque hay otras sociedades, la inglesa, la alemana, la holandesa, por supuesto los americanos,
que el concepto de que invertir en investigación es fundamental y es lo que les ha hecho ricos. No les ha hecho ricos otra cosa que la investigación. Que por cierto, ahora que había también comentado lo del tema MIR, otro tema aparte de la investigación es tratar en las condiciones que se merecen, sobre todo con los sueldos, hay que decirlo claro, al personal sanitario, siempre con la mejor sanidad del mundo. Y luego, ¿por qué es la mejor? Por la calidad de sus sanitarios, bien, y se les paga y se les trata y se les corresponde. Es que eso creo que también es algo que habría que plantearse, pero para allá, no para dentro de 20 años estudiaremos si le subimos 50 euritos en la paga extra al tal, no sé, yo creo que eso sería un tema a plantear, pero bueno, tampoco es cuestión de extendernos mucho más, es un placer porque tampoco quiero monopolizar absolutamente, aunque creo que era importante y era positivo que razonáramos, ¿no? Este tipo de aspectos, porque al fin y al cabo, como le digo, es que a mí lo que me interesa y creo que la audiencia necesita también esa certeza es gente que está en la primera línea y que en la primera línea lo combaten y que en la primera línea ven cómo se está comportando y lo que está ocurriendo. ¿Doctor? Sí, sí. A ver, tenemos un buen sistema de salud. No tenemos el mejor sistema de salud del mundo porque no tenemos tampoco la capacidad de mantener el mejor sistema de salud del mundo, pero desde luego el balance entre lo que nos cuesta y lo que tenemos es extraordinariamente bueno. Pero es cierto, ante urgencias como la que estamos teniendo, nuestro sistema no es un buen sistema. Nosotros no hemos podido responder como han respondido los alemanes, como han respondido los daneses, como han respondido los austriacos, porque nuestro sistema de salud no da para tanto, no da. ¿Vale? Es muy triste decirlo. ¿Eso cambiará en el futuro? Yo eso sí que lo dudo, ¿vale? Porque lo primero que hay que hacer para invertir en salud es tener muy contentos a los profesionales. Y es cierto que los profesionales cada vez están más quemados. No solo por el sueldo, ojo, el sueldo es un factor, pero Sí, no sí, es por el los único. horarios, por las guardias, por todo. Bueno, doctor Antonio Marta, ha sido un placer. Hoy en este programa un poco especial de la tarde en Valencia tenemos ahora otra entrevista muy interesante, pero le agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros como jefe de oncología del Hospital Arnau de Vilanova y también pues como investigador en NetSeed. Muchísimas gracias, doctor. Pues Juanca, un placer y cuando tú quieras. Ha sido un auténtico lujo. Nosotros seguimos aquí en la tarde en este jueves 16 de abril y nos va quedando poco tiempo, pero tenemos otra entrevista interesante. Estamos viendo lo que pasa en todo el mundo, estamos todos confinados, estamos siguiendo la actualidad también a través de las redes y es bueno pues ver un poco el panorama global. Y tenemos a una corresponsal, diría yo, politóloga además, colega politóloga venezolana, Gabriela Bendaño. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Qué tal bien? todo? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Eres politóloga, tú eres venezolana, pero actualmente ¿resides en Venezuela o dónde resides? No. Vivía hasta hace un par de meses en Argentina y hoy estoy en México. Ahora vives en México. Lo primero, ¿cómo es la situación, digamos, en tu entorno? ¿Cómo se está viendo? Porque lo que hemos visto, a raíz me refiero ahora de la parte pandemia, quiero también que nos comentes un poco la situación en tu país, en Venezuela, pero es que ha ido como progresivo. Primero era en China y no nos importaba el mundo occidental. Llegó a Italia que está tan cerca de España, con los que tenemos unos lazos, pero nos parecía que fuera en Australia, en la otra punta, no nos preocupaba. Y llegó a Europa. Y Estados Unidos sí, pero tardaba y llegó. Yo hablaba con amigos que tengo en México, tanto mexicanos como españoles, primero decían, no, aquí no pasa nada, y a las 4 de la semana ya hay confinamiento. ¿Cómo es ahora la realidad allí? No, acá lo que no, o sea, sí es verdad que hay planes para que la gente se quede en su casa, pero acá la cuarentena no es obligatoria. Acá no hay multas, lo que hay es un sistema de comunicación donde la gente toma precauciones, algunos, pero es verdad que México no está tomando de manera rigurosa las normas de higiene y de distancia social que requieren y que son básicamente las instrucciones que nos dio no solo la OMS, sino el mundo está haciendo parte de un protocolo. Ahí en España, en Argentina, por ejemplo, hay cuarentena obligatoria, hay extensión de cuarentena hasta hace un par de días, se supo. Están tratando de aislar a las personas que están repatriando en Argentina y las ponen en un lugar, en un hotel Sí, generalmente, y tienen que sí. hacer cuarentena y no puede salir nadie que no tenga un permiso de circulación. En México no es el caso. Tijuana es uno de los lugares más golpeados por el coronavirus, hemos visto imágenes, videos,
el sistema de salud ha colapsado en todos los países, pero bueno, en lo que se trata o lo que están tratando de prevenir desde el subsecretario de Salud, el licenciado Gatell, que ha dicho, bueno, quédense en su casa, hay protocolos de si te sientes mal, de si eres joven, qué pasa si eres más adulto, pero acá la gente sigue saliendo a la calle y no le está importando demasiado el tema. ¿Y la situación en tu país, en Venezuela, cómo es? Porque en las últimas semanas, unido a toda esta crisis y a esta pandemia global, escuchábamos anuncios de Donald Trump explicando que pretendían hacer ahí una especie de redada contra el narco, no sé cómo llamarlo, narcogobierno, narcoterrorismo, el universo narco. Es decir, la situación ahora, el problema es que el foco, los medios, como es lógico, de repente se pone la pandemia, pero se pone un mes, 2 meses, y parece que el mundo, lo demás no existe. Y claro, los países que además ya tenían una situación, y perdona que lo diga así, pero me atrevería casi a denominar de estado fallido, de estados que empiezan a tener una serie de problemas en sus estructuras y en sus instituciones, esta crisis incluso lo puede agravar. ¿Cómo es la situación en Venezuela? Mira, en Venezuela los datos oficiales son de casos muy bajos y las muertes son bajas. Venezuela es un país que hace muchísimos años no tiene datos, no tiene censos, no tiene estadísticas. Tenemos observadores internacionales, hay organizaciones e instituciones que sí contabilizaron en su momento cuando fueron las protestas más fuertes. De hecho, ahí estaba el informe de Bachelet, que fue muy duro con Nicolás Maduro, pero hoy en Venezuela nadie sabe cuántos contagiados hay, nadie sabe cuántas personas están muriendo de eso. O sea, los datos no existen. Todo lo que te diga el gobierno, tengo un amigo, un excelente periodista venezolano que espero algún día lo puedas conocer, se llama Luis Carlos Díaz y él dice, tiene un tuit fijado que dice el gobierno miente siempre, y es verdad, el Pero gobierno... es que lo que estás diciendo yo, si quitas Venezuela ahora mismo y me dices España, me estaría pareciendo casi lo mismo, porque aquí tenemos la sensación parecida y hay varios diarios, hoy mismo el diario ABC, una portada magnífica con una pegatina del gobierno de España en la boca, el gobierno la censura. Ahora han empezado con lo de los bulos y para instaurar una verdad oficial y solo ofrecer ellos los datos, no estamos tan lejos de esa realidad. Es lo que nos preocupa también a mucha gente. ¿Cómo se llega a esa degradación todo un país? Porque no creo que todos los ciudadanos estén felices, contentos y les encante ese tipo de vida. Yo no creo que, o sea, hay un abismo entre España y Venezuela, hay un abismo enorme, ¿no? Eh, pero sí es verdad que llama la Hay un atención. océano, Gabriela, perdón, hay un océano, pero yo este abismo cada vez lo vemos menos. Aquí en España nos preocupaba porque parecía que era el miedo este, ay, se hacían incluso la gente más cercana a la política venezolana, que son los líderes de Podemos, la broma, como de, uy, sí, esto se va a convertir en Venezuela. Y muchos ahora dicen, bueno, pues solo con las normas del estado de alarma, que está siendo, y lo han dicho varios constitucionalistas, un estado de excepción, pero con un estado de alarma que lo decreta el gobierno y lo gestiona el gobierno, cuando el de excepción lo debería gestionar el Poder Legislativo, las Cortes, con los demás partidos y con los demás representantes de la soberanía popular, que también representan a otras sensibilidades públicas, políticas, sociales. Entonces se instaura una como dictadura encubierta de todo por aquí, al estilo, como siempre se ha dicho, y es verdad, comunista. Se compra cuando se compra, se sale cuando se puede, se hace lo que se puede, te pueden multar, no puedes ni subir a la azotea de tu casa a tomar el sol 20 minutos, porque también puede hasta la policía multar, aunque se discute la potencia jurídica o la fuerza real de esas multas. No veo ahora, ya no sé si hay tanto abismo, sinceramente, pero bueno, No, cuéntanos lo de Venezuela. o sea, a ver, no quiero decir que no exista un sistema de alarma que llame la atención de estas conductas que son bastante reprochables, pero Venezuela es un país que tiene hace 20 años, o sea, se ha autodestruido desde hace 20 años. Y los españoles tienen otra manera de pensar, son totalmente distintos y se manejan con otras conductas. O sea, Sánchez es un sobreviviente político, entre comillas, porque tiene una trayectoria donde yo he leído artículos que nadie sabe cómo llegó ahí, pero llegó. Sí, Y sí. todo este tiempo también donde no había gobierno, ¿no? Y España no se cayó. Entonces, eso habla mucho de la fortaleza de las instituciones, habla mucho también de la voz fuerte que tienen los ciudadanos en España. A mí me parece que España tiene una grieta muy fuerte que cada vez es más notoria, que el PP ha quedado un poco desdibujado, que Ciudadanos ha quedado un poco desdibujados,
sobre todo después de las elecciones, ¿no? Y ahora emerge una fuerza más de derecha, si se quiere, con el que otros ciudadanos empiezan a identificar. Yo lo que creo es que para mí Podemos está construyendo su propio monstruo para tener enfrente. O sea, ellos mismos están haciendo con estas cosas que la gente se radicalice y se vaya al otro lado, que puede ser peligroso. Obvio, claro, es una especie de autoprotección, claro. Claro, Sí, sí. o sea, si ellos están haciendo las cosas así, hay una conciencia colectiva que va a decir, bueno, te estás pasando de la raya, entonces yo también me voy a pasar de la raya y me voy a ir con lo más extremo. A veces en estos sentidos, un consultor que se llama Luis Duque, un consultor político colombiano muy, muy bueno, que dice, a veces se trata de elegir el mal menor. O sea, a veces se trata de que la gente capaz va a terminar eligiendo más a Vox con todas las cosas que son bastante polémicas que los representan. Sí. Pero la gente va a decir, bueno, ¿sabes qué? Entre estos dos males yo elijo este. Y es algo que capaz ni en tu vida te lo hubieses imaginado que lo ibas a elegir, pero lo eliges porque lo que está ahora no le gusta a la gente. Bueno, y preocupa, ya no es no gustar, ahora preocupa. Antes a veces era el no me gusta, cojo lo menos malo, y ahora ya cuando algo es malo y te da sensación de peligro, pues intentas buscar algo que te lo pueda salvar de ese peligro. Un aspecto que también te quería consultar, a nivel medios de comunicación, ¿cómo es la situación también así en Venezuela o en Hispanoamérica? ¿Está todo excesivamente controlado por el gobierno? ¿Sigue habiendo medios libres? ¿Esta crisis, con la excusa de dar información sobre una crisis sanitaria, social, etcétera, puede dar cabida, buscando siempre lo bueno dentro de lo malo, a que surja pues algún medio? Hoy en día el universo web, las plataformas, aquí se está haciendo una especie de programa a nivel de canal YouTube, que lo hacen periodistas muy conocidos, pero se hacen un programa por las tardes que se llama Estado de Alarma, a las 8:30, y lo hacen en el canal de YouTube Estado de Alarma TV. Lo lleva Javier Negre, un periodista del diario El Mundo. Entonces, ¿puede también surgir allí ahí como esos huecos a que la información encuentre vías? Igual, a ver, para ir como por partes. En Venezuela no hay medios de comunicación libres. Hay muchos periodistas que están adoptando estos formatos nuevos que le permiten las plataformas de redes sociales, donde empiezan a hacer ellos sus propios canales y empiezan a ser ellos quienes le informan a la ciudadanía. Pero eso es Venezuela. Venezuela es una dictadura, o sea, es un sistema totalmente anormal, porque no hay otro país que se le pueda comparar hoy a Venezuela. O sea, no existe, salvo que me digas Cuba, y aún así tienen matices totalmente diferentes, ¿no? Que es verdad que los dos son regímenes militares que atienden a la población hundida en la pobreza, pero Venezuela ni siquiera es Cuba. O sea, Venezuela tiene hoy el 50% de su economía dolarizada. Es increíble. Entonces, no lo puedes hacer. Lo que sí hay es que hay mucha información, hay mucha gente que está haciendo periodismo, pero heroico. Entonces, de alguna manera, no va a ser lo mismo. Todo lo que está pasando, sobre todo con la censura en cualquier país, ¿no? Obligan a la gente a que utilice otras plataformas, porque la gente empieza a ser más despierta, empiezan a bajar más en sus celulares. Por ejemplo, hay protocolos en Venezuela que claramente marcan de qué manera puede la gente desbloquear otros sitios web, porque obviamente los canales, la televisión de cable tiene fuera de la parrilla muchísimos canales que el gobierno sacó, como CNN, BBC. Entonces, de alguna manera van a encontrar. Ahora, la prensa está siendo amenazada en un montón de países. O sea, Venezuela está en una situación. Decimos España va camino de Venezuela. Venezuela está un poco imitando a Corea del Norte. Ya parece estos regímenes donde todo está absolutamente controlado. Es realmente el show de Truman llevado a la realidad. Es el show de Truman. ¿Entendés? O sea, sí es verdad que el gobierno tiene una inteligencia policial, sí es verdad que hay persecución, hay una violación de derechos humanos que no se había visto en la historia latinoamericana, por lo menos que aguantara tanto, obviamente sacando el caso de Cuba, ¿no? Pero Venezuela tiene 20 años así.
Y durante esos 20 años ha sido para abajo. Ahora, Claro. ni siquiera se le puede parecer a un régimen asiático totalitario, porque ellos mismos no son ordenados, o sea, hay Claro, un además se suma el caos, ya, el comportamiento. Claro, pero ellos igual, o sea, no tienen el poder suficiente, no tienen... Lo que sí es que hay una pobreza tan extrema y una hambruna tan fuerte que, bueno, cualquier pedazo de pan hace que vos obedezcas a ciertas cosas. Eso es muy duro, pero bueno, es una esclavización en pleno siglo XXI, lo vemos así. No lo vas a poder contrastar con otra cosa. No sé, te pongo un ejemplo. En Argentina, el presidente de Argentina hace poco, con una muy buena comunicación de gobierno que hizo que muchos de oposición lo aplaudieran, convocó a la oposición y todo, pero bueno, hace días dio retweet a un tuit que descalificaba a un periodista, que de hecho lo ofendía, Sí, sí. y lo retuiteó. Sabemos que no fue él, pero fue su equipo, y si fue su equipo, pues es como que lo haga él, porque esa es su comunicación oficial. Y Claro. después tuvo que salir a disculparse y que decir que había sido un error involuntario, ¿no? Entonces, sí, hay ciberespionaje, hay militancia que está dedicada a perseguir personas en Argentina Qué a duro. través de redes sociales. Entonces, cuando yo te digo, esto es una crisis que están viviendo todos, y esto lo que va a terminar derivando es que la gente va a encontrar sus propios canales, sus propios recursos y va a elegir personalmente a quién quiere ver en un vivo, a quién quiere ver en un canal de YouTube, y si quiere o no prender la tele. Y ojalá también esta crisis tan global haya una reconversión, un renacimiento yo creo, pues de la democracia, de la sensatez, porque es terrible que en pleno siglo XXI estemos viviendo y contando estas realidades. Gabriela, se nos acaba el tiempo. Yo querría, por un lado, invitarte, si te apetece algún otro día, a que nos sirvas también de corresponsal en Hispanoamérica, porque no teníamos y yo creo que es una fuente absolutamente fiable y es bueno que nos puedas servir de corresponsal. ¿Te Muchísimas parece? gracias, seguro que sí. Nos volveremos a ver. Por otro lado, hoy normalmente yo, y más cuando hay un invitado así, te habría dicho, ¿qué canción te gustaría que nos pongan para acabar? Pero hoy tenemos ya una canción porque hoy es el aniversario de la muerte de Nino Bravo, que fue un cantante muy famoso, español y valenciano además, nació aquí en Valencia, y vamos a acabar con ese himno que es Libre, esa canción maravillosa de Nino Bravo. Así que mañana será viernes, tendremos los viernes culturales de la tarde, y hoy acabamos con esa canción. Ha sido un placer, la verdad, tenerte. Muchísimas gracias. Hasta Y luego. gracias también a José Antonio Nebot en la realización. Sigan siempre en sintonía de radio y, como les digo, que Dios les bendiga y que la Mare de Déu mos ampare.